Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 88 de nuestro curso de precálculo. Estábamos viendo cómo determinar el valor, o más bien cómo expresar el valor de una función periódica en términos de los valores del dominio de esa función periódica que se encuentran en determinado intervalo. ¿Okay? Y el ejemplo que estábamos considerando decía así: si f es una función periódica con periodo 3 y si conocemos los valores en el conjunto S mayúscula igual a el valor de esa función, ¿verdad?, para números que están en este intervalo, que van desde 0 inclusive hasta antes del 3, fíjense que da la casualidad que de 0 a 3 se cumple el periodo de la función, exprese los siguientes valores funcionales en términos de valores en el conjunto S, este que está aquí, ¿verdad? Bueno, y el primer ejemplo que nos dieron fue el f de 11, y encontramos que pudimos expresar el f del 11 de esta manera: f de 2 más 3 por 3. Fíjese que efectivamente 3 por 3 es 9 y 9 más 2 da 11. Y fíjese por qué lo expresé de esa manera, porque fíjese que yo tengo un teorema que dice: si yo tengo el valor de una función periódica evaluada en x y le estoy sumando múltiplos naturales del periodo, yo me puedo olvidar del múltiplo natural del periodo y quedarme nada más que con el f de la x, ¿verdad? Pues aquí fíjese que yo tengo f de un 2, que sería esta x, más un múltiplo natural, donde el múltiplo natural es 3 del periodo, que es 3, ¿verdad? Entonces yo me puedo olvidar, según ese teorema, de este múltiplo natural del periodo y quedarme nada más que con f del 2. Y fíjense que efectivamente este f del 2 está en este conjunto, porque el 2 que estoy usando aquí es un número que está entre 0, ¿verdad?, y 3. El 2 está entre 0 y 3. Así es que ahí tenemos la solución de ese problema, ¿eh? Y dijimos que cómo yo encontraba esos numeritos para expresar el 11, y de manera que entonces yo puedo utilizar aquel teorema eliminando el múltiplo natural del periodo que me aparece. Pues usted tomaba el número que tiene aquí, lo divide entre el periodo, ¿verdad?, y eso le da 3 veces, ¿verdad?, porque el 3 cabe 3 veces en el 11, y 3 por 3 da 9, y al restar 11 menos 9 da 2. Esta sería la x, y este sería el múltiplo natural del periodo, que es este. Así que fíjense cómo es que usted procede para llegar a resolver ese tipo de problemas. Fíjense en este segundo ejemplo que dice f de 7.5. Pues hacemos lo mismo que hicimos aquí. Cogemos el número, que aquí fue el 11, aquí fue el 7.5, lo dividimos entre el periodo. El 3 cabe 2 veces en el 7.5, ¿verdad?, porque 2 por 3 da 6, y al restar 7.5 menos 6 sobra 1.5. Así es que el f de 7.5 yo lo podría escribir como el f del residuo, que es 1.5, más este múltiplo natural del periodo que esté. Y entonces me puedo olvidar, igual que hicimos en el ejemplo anterior, debido a aquel teorema del múltiplo del periodo, y queda nada más que f de 1.5. Y fíjense que ese f de 1.5 está en el conjunto S, porque fíjense que el x que estoy usando, que es 1.5 en este caso, está entre 0 y 3. El 0 inclusive, el 3 no inclusive, ¿verdad? Así es que ahí tenemos el valor al cual podríamos reducir este valor funcional. Fíjense en este tercer ejemplo que dice f de 25. Pues procedemos igual, tomamos el número 25 y lo dividimos entre el periodo de esta función, que es 3. Y entonces fíjense que 25 entre 3 da 8, y 8 por 3 es 24, y al restar 25 menos 24 da 1. O sea que f de 25 yo lo puedo escribir como 1 más 8 por 3, ¿verdad? Y entonces este múltiplo natural, 8, del periodo, que es 3, me puedo olvidar de él y quedarme con f de 1. Y fíjense que f de 1 definitivamente está en el conjunto S, porque la x que estoy usando, que es 1, es un número que está desde el 0 hasta antes del 3, ¿verdad que sí? Fíjense en este otro que dice f de negativo 7.5. Fíjense que ahora la diferencia con estos tres ejemplos, f de 11, f de 7.5 y f de 25, es que estoy buscando el valor funcional de un número negativo. Si yo supiera la paridad o imparidad de la f, no había problema. Lo eliminábamos si la función f era par, o lo pasábamos al frente si la función era impar, y entonces nos quedamos con f de 7.5. Lo hubiésemos eliminado o hubiésemos pasado el signo negativo al frente de la función, ¿verdad? Pero como no sabemos, fíjense cómo procedemos. Yo digo, bueno, yo quiero coger ese negativo 7.5 y añadirle un múltiplo del periodo, de manera que el valor que me resulte ahí me quede entre 0, inclusive, hasta antes, no inclusive, del 3, ¿verdad? Y entonces fíjense que tenemos aquí una desigualdad doble o compuesta, que aprendimos a resolver en el álgebra intermedia, ¿verdad? Fíjense que yo podría empezar sumando 7.5 en los tres lados de esa desigualdad doble compuesta. ¿Por qué sumo 7.5? Para que me vaya quedando nada más que este término, que es el que contiene la incógnita n, ¿verdad? Y aquí tendríamos 7.5 más ese 0 será menor o igual
que es 7.5 más esto que está aquí, que es menos 7.5 más n por 3, y será menor que el 7.5 más este número 3 que está acá. Y aquí 7.5 más 0 es 7.5, será menor o igual que, aquí el 7.5 y el menos 7.5 se van y nos quedan n por 3. Y será menor o igual que 7.5 más 3, que es 10.3. Y ahora, para yo dejar finalmente la n solita, tendremos que dividir entre 3 en todos sitios, ¿verdad? Dicho sea de paso, perdón, esto es 10.5. 7.5 más 3 es 10.5. Y entonces al multiplicar por un tercio todo, aplicando la ley de multiplicación positiva, porque estoy multiplicando por el positivo de las desigualdades, me quedaría, bueno, 7.5 por un tercio da 2.5. El sentido de la desigualdad no cambia, se queda menor o igual. Aquí al multiplicar n por 3 por un tercio, el 3 cancela y me queda nada más que la n. Y dice que será menor porque el sentido de la desigualdad no cambia, porque estoy multiplicando por algo positivo. Y 10.5 por un tercio, que es lo mismo que decir 10.53, da 3.5. Así es que n, el número natural que estoy buscando, tiene que estar entre 2.5 y 3.5. ¿Cuál es ese número natural que está entre 2.5 y 3.5? El número 3. Por lo tanto, eso quiere decir que el menos 7.5 yo lo tengo que escribir como menos 7.5, ¿verdad? Menos 7.5, f de menos 7.5, lo tengo que escribir como f de menos 7.5 más n, que es 3, por el periodo que es 3. Y esto da f de menos 7.5 más 3 por 3, que es 9, y 9 menos 7.5 es f de 1.5. Así que fíjense que efectivamente el f de menos 7.5 lo puedo escribir como f de 1.5, y ese valor está en el conjunto S, porque el x que tengo aquí, que es 1.5, está en el intervalo que va desde 0 inclusive hasta antes del 3, ¿verdad? 1.5 está ahí dentro de ese intervalo. Muy bien, fíjense en este segundo ejemplo. Fíjense que este fue un primer ejemplo, ¿verdad? Ahora este segundo ejemplo nos pide la tangente de negativo 31.4. Bien, vamos a ver cómo atendemos ese tipo de problema. Fíjense. Primeramente nos están pidiendo tangente de algo negativo, y yo sé que la tangente es una función circular impar, ¿verdad? Porque las únicas funciones circulares pares son el coseno y su recíproco, que es la secante. Las demás 4 funciones circulares, el seno, la tangente, la cotangente y la cosecante, son impares. O sea que si yo tengo la función de algo negativo y es un impar, pues ese negativo pasa al frente. Así que esto será lo mismo que el negativo tangente de 31pi sobre 4. Y usted dirá ahora, bueno, pues ahora procedemos como antes, ¿verdad? Ahora buscamos el punto trigonométrico, el cuadrante en que se encuentra el punto trigonométrico que le corresponde al número 31.4. Pero fíjese que aquí pasa una cosa curiosa. Si yo considero, ¿verdad?, los múltiplos de pi cuartos, que son los que tengo que usar para decir en qué cuadrante está eso, o buscarlo como un múltiplo de pi cuartos, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos p de 0, ¿verdad? Que sí. Aquí tenemos p de pi sobre 2. Pero en términos de cuartos, esto es p de 2pi sobre 4. Aquí tenemos p de pi. Pero en términos de pi cuartos, esto es p de 4pi cuartos, ¿verdad? Aquí tenemos p de 3 medios, de 3pi medios. Pero en términos de cuartos, esto sería p de 6pi cuartos, ¿verdad? Y finalmente p de 2pi, que en términos de cuartos sería p de 8pi sobre 4, ¿verdad que sí? Y entonces fíjese que si usted va a buscar el punto trigonométrico que corresponde a 31pi sobre 4, no está, o sea, no podemos determinar si está en el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el 4, porque fíjese que tiene 31pi sobre 4. O sea que fíjese que cuando yo llego aquí, usted dice, bueno, pues tiene que estar ya en el, fíjese que 31pi sobre 4 es más de 2pi sobre 4, ¿verdad? Y es más de 4pi sobre 4, y es más de 6pi sobre 4. Y usted dice, bueno, este es el último cuadrante que me queda, así que esto debe ser menos que esto. Pero ¿qué pasa? Que esto es más que esto, es más que 8pi sobre 4. O sea que para yo llegar al punto trigonométrico que le corresponde a 31pi sobre 4, tengo que dar una vuelta y a lo mejor más vueltas. De hecho, cuando dé la segunda vuelta, he llegado al doble de aquí, que es 16pi sobre 4. Todavía no llego a 31pi sobre 4. O sea que fíjese que la peculiaridad de este número, si usted quiere aplicar aquello de buscar el punto trigonométrico y en qué cuadrante está, más bien, tiene que dar varias vueltas al círculo unitario para llegar finalmente a eso. Pero para eso es que precisamente está esta teoría de la periodicidad de las funciones, ¿verdad? Bien, vamos a indicar ese comentario. Vea que el punto, para determinar el punto trigonométrico de 31pi sobre 4,
tenemos que dar varias vueltas a el círculo unitario, ¿verdad que sí? En estos casos nos ayuda la periodicidad de la función circular tangente. Y vamos a indicar aquí, entre paréntesis, cuyo periodo es, recuerde, pi, ¿verdad? Recuerde que las funciones seno, coseno, secante y cosecante son periódicas con periodo 2 pi, pero las funciones circulares tangente y cotangente son periódicas, pero con periodo pi, un pi nada más. Bueno, pues procedemos como en los ejemplos anteriores, ¿verdad que sí? Procedemos como en los ejemplos anteriores, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hicimos en los ejemplos anteriores? Yo tomaba el número para el cual yo estaba tratando de buscar su función, ¿verdad? La función de 11 era aquí, la función de 7.5, la función de 25, la función de menos 7.5. Pues aquí yo quiero buscar la tangente de 31 pi sobre 4. Cogíamos ese número, ¿verdad? El 7.5, aquí el 11, ¿verdad? Aquí el 25 y aquí el menos 7.5. Aunque aquí usamos un procedimiento distinto, vamos a coger los positivos, ¿verdad? Y lo dividíamos entre el periodo. Así que yo voy a coger aquí el número al cual estoy tratando de buscar la tangente, que es 31 pi sobre 4, y lo divido entre el periodo, que es pi, ¿verdad? 31 pi sobre 4 lo dividimos entre pi. Entre pi. Perdónenme. 31 pi sobre 4 y lo dividimos entre el periodo, que es pi, porque ese es el periodo de la función tangente. En el ejemplo anterior dividimos entre 3 porque el periodo de aquella función era 3, pero aquí tenemos que dividir entre el periodo de la función tangente, que ya conocimos por lo que discutimos previamente en la lección anterior, que es pi, ¿verdad? Y esto sería 31 pi sobre 4 multiplicado por el recíproco de pi, que es 1 sobre pi. El pi cancela y nos queda 31 cuartos. Y si yo divido 31 entre 4, eso da 7, 7 por 4, 28, y al restar sobran 3, ¿verdad que sí? Así que fíjense que esto sería perdóname, 3 cuartos, ¿verdad? Más 7, ¿verdad? Porque vamos a pensar que esto sería 7 y 3 cuartos, ¿verdad que sí? 7 y 3 cuartos, perdón. ¿Qué lo puedo escribir así? 7, que quiere decir de hecho 7 más 3 cuartos, y lo puedo escribir como 3 cuartos más 7, ¿verdad que sí? Bueno, pues eso es lo que es 31 pi sobre 4 dividido entre pi, ¿verdad que sí? 3 cuartos más 7, ¿verdad? Bueno, pues entonces, ¿qué será 31 pi sobre 4? ¿Cómo yo dejo el 31 pi sobre 4 solo en esta ecuación? Pues como estoy dividiendo entre pi, pues multiplico por pi en ambos lados, ¿verdad que sí? De esa ecuación. Y al multiplicar aquí 31 pi sobre 4 entre pi por pi, este pi, que recuerde que como está dividiendo entre él, es lo mismo que 1 sobre pi, ese pi que está aquí abajo, 1 sobre pi, cancela con este pi, me queda que 31 pi sobre 4 será igual a esto por pi, 3 cuartos más 7 por pi, ¿verdad? Que vamos a escribirlo de una vez lo que da. Si yo multiplico, ¿verdad? 3 cuartos por pi, pues es 3 pi sobre 4 más 7 por pi, ¿verdad? Más 7 por pi. Así que, por lo tanto, la tangente de 31 pi sobre 4, que es lo que yo estoy buscando, la tangente de 31 pi sobre 4, será igual a la tangente de esto que obtuvimos aquí, porque eso es lo que es 31 pi sobre 4. 3 pi sobre 4 más 7 pi. ¿Y qué tenemos aquí? Una expresión parecida a aquellas que teníamos en el teorema, ¿verdad? Una función circular, perdón, periódica, de un número más un múltiplo del periodo, más 7 veces pi, donde el periodo de la función tangente es pi. Yo me puedo olvidar del múltiplo del periodo y me quedo nada más que con la tangente de 31 pi sobre 4. Perdón, de 3 pi sobre 4, que es el primer número, ¿verdad? Tangente de 3 pi sobre 4.
Y ahora fíjense que este sí se parece a un problema de los que teníamos antes, ¿verdad que sí? ¿En qué cuadrante se encuentra el punto trigonométrico que le corresponde a 3pi sobre 4? ¿En qué cuadrante está eso? Y este sí, no hay que dar una vuelta entera, más de una vuelta más bien, para llegar a ese punto trigonométrico. Porque recuerde, vamos a escribirlo aquí nuevamente. El diagramita que dibujo aquí, que de hecho no lo debo haber borrado, porque fíjense que lo vamos a necesitar ahora, ¿verdad? Así que si usted lo copió, déjelo, no lo borre porque nos convenía tenerlo ahí, ¿verdad? Ajá. 3pi sobre 4. Recuerde que aquí tenemos el punto trigonométrico que le corresponde a 0. Aquí el que le corresponde a pi medios, ¿verdad? Que es lo mismo que el punto trigonométrico de 2pi cuartos, ¿verdad? En términos de cuartos, ¿verdad? En términos de cuartos y 2pi cuartos. Aquí tenemos el punto trigonométrico que corresponde a pi, que es lo mismo que el p de 4pi sobre 4. Aquí tenemos el punto trigonométrico que corresponde a 3pi sobre 2, que es lo mismo que p de 6pi sobre 4. Y aquí tenemos el punto trigonométrico que corresponde a 2pi, el mismo que le correspondía a p de 0, que equivale a decir el punto trigonométrico de 8pi sobre 4. Así que fíjense que 3pi cuarto, el punto trigonométrico de 3pi cuarto, cuando se completa esa distancia, partiendo del punto 1, 0, ¿verdad? Que es el que le corresponde al punto trigonométrico de 0, y caminando en sentido contrario al merecido de un 0 porque es positivo, ¿verdad? Pues aquí tenemos, fíjense que aquí todavía es más de 3pi cuartos, ¿verdad? O sea, 3pi cuartos es más de 2pi cuartos, pero menos de 4pi cuartos, así que por lo tanto el punto trigonométrico que le corresponde a 3pi cuartos, fíjense que está en el cuadrante 2, porque 3pi cuartos es más de 2pi cuartos, pero menos de 4pi cuartos, así que está en el cuadrante 2. Por lo tanto, el número de referencia que le corresponde a 3pi cuartos, según la fórmula de reducción, recuerde que es pi menos el número que está cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2, o sea, pi menos este número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 2, que es 3pi cuartos. Y aquí, para poder restar estas dos fracciones, este denominador lo tengo que convertir en 4 para que tenga el mismo denominador, y sería 4pi cuartos menos 3pi cuartos, ¿verdad? Y esto da pi cuartos. Así que este es el número de referencia que nos corresponde, ¿verdad? Que tenemos que buscar. Por lo tanto, el valor absoluto de la tangente de 3pi cuartos, que es la que yo estoy buscando, ¿verdad? La tangente de 3pi cuartos será la tangente del número de referencia, que es pi cuartos. Pero si usted va a la tabla pequeña, o ya la tiene aquí de memorizada, la tangente de pi cuartos es 1. Por lo tanto, la tangente de 3pi cuartos puede ser que sea 1 o que sea negativo 1, porque su valor absoluto es 1. Y como el punto trigonométrico que le corresponde a 3pi cuartos está en el cuadrante 2, y según la tabla de signos de las funciones circulares, que también debe tenerlo aquí, la tangente en el cuadrante 2 es negativa, la tangente de 3pi cuartos es negativo 1. Por lo tanto, la tangente que me pedían, que era del negativo 31pi sobre 4, ¿verdad que sí? Dice que es igual al negativo de la tangente de 31pi cuartos, pero encontramos que la tangente de 31pi cuartos es lo mismo que la tangente de 3pi cuartos, que es ¿quién? 1, ¿verdad? Perdón, negativo 1. Y negativo de negativo 1 es 1. Por lo tanto, la tangente de negativo 31pi cuartos, la que nos pedían, es positivo 1. ¿Ok? Fíjense en este otro ejemplo. Número 3. Número 3 dice, nos piden el coseno de 118pi sobre 3. Coseno de 118pi sobre 3. Bueno, usted siempre diga, bueno, ¿en qué cuadrante se encuentra el punto trigonométrico que corresponde a 118pi sobre 3? Bueno, pues tendremos que hacer este diagramita, ¿verdad? Eje de Y, eje de X, ¿verdad? Y aquí tenemos el círculo unitario, ¿verdad? Y recuerde que como los puntos cuadrantales son el de P de 0, el de P de pi medios, el de P de pi, el P de 3pi medios y el P de 2pi, como estoy buscando dónde se encuentra el de 118pi sobre 3, tengo que tener el 2 y el 3 en términos del mismo, esos denominadores 2 y 3 en términos del mismo denominador, que sería 6.
O sea que esto yo puedo pensar que es lo mismo que el punto trigonométrico seno de ¿cuánto sobre 6? Bueno, pues hay que multiplicar por 2, ¿verdad que sí? Así que habría que multiplicar esto por 2 y esto por 2 da 236 pi sobre 6, ¿verdad? Vamos a ver si es verdad. 2 por 8 es 16, llevamos una. 2 por 1 es 2 y una 3 y 2 por 1 es 2, exacto. 236 pi sobre 6. Y si yo cambio estos a pi sextos, este sería p de 6 entre 2 a 3, 3 pi sextos, ¿verdad? Este sería p de 6 pi sextos. Este sería p de cuántos sextos. Pues 6 entre 2 a 3 por 3, 9 pi sextos. Y este sería p de cuántos sextos. Pues 6 entre 1 es 6 por 2, 12 pi sextos, ¿verdad? Fíjese que para llegar a caminar la distancia 236 pi sextos tengo que dar bastantes vueltas alrededor del círculo unitario, ¿verdad? Para poder determinar en qué cuadrante estaba el punto trigonométrico que le corresponde a este, que claro, el punto trigonométrico que le corresponde a este, que es el que me interesa. Pues como es para resolver esa situación de que usted tiene que dar más de una vuelta para poder determinar en qué cuadrante se encuentra el punto trigonométrico del número al cual usted está tratando de buscarle alguna función circular, dividimos ahora el número, en este caso es 118 pi sobre 3, entre el periodo de la función coseno, ¿verdad? Que es una función periódica con periodo 2pi. La procedemos igual. Ahorita dibujamos el 31 pi sobre 4 entre pi, porque pi era el periodo de la función tangente, que es a la que yo le estaba buscando la tangente a 31 pi sobre 4. Pero como ahora estoy buscando el coseno a 118 pi sobre 3, dividimos ese número entre el periodo de la función coseno, que no es pi, sino que es 2pi, recuerden, ¿verdad? Así que esto será 118 pi sobre 3 multiplicado por el recíproco de 2pi, que es 1 sobre 2pi, ¿verdad? El pi cancela y de hecho el 2 cancela con el 118, aquí nos da, vamos a ver, 59, ¿verdad? 2 por 9, 18, 2 por 5, 10 y 1, 11, exacto, 59 pi sobre 3, ¿verdad? Así es que yo lo que tengo que buscar es el coseno de 59 pi sobre 3, ¿verdad? 59 tercios, ¿verdad? Perdón, esto da 59 tercios. ¿Y cuánto es 59 tercios? Pues vamos a hacer la división. 59 entre 3, vamos a ver, 5 entre 3 da 1, 1 por 3 da 3 y al restar sobran 2, ¿verdad? 29 entre 3 da 9 y 9 por 3 es 27 y al restar sobran 2, ¿verdad? Así es que fíjense que 59 tercios es lo mismo que 19 y 2 tercios. Pero esto es lo mismo que 19 más 2 tercios, que lo puedo escribir por la ley conmutativa de la suma como 2 tercios más 19. Así que, por lo tanto, el 118 pi sobre 3 hemos encontrado que es 2 tercios dividido entre 2pi, dividido entre 2pi, hemos encontrado que es 2 tercios más 19. Así que, por lo tanto, el 118 pi sobre 3 será, bueno, pues como yo quito este 2pi entre el cual estoy dividiendo en este lado, pues multiplicamos por 2pi. En el lado izquierdo, como este 2pi estaría abajo, porque sería por 1 sobre 2pi, cancela esto y nos queda nada más que el 118 pi sobre 3 será igual a, y al multiplicar esto por 2pi, que tendremos 2 tercios por 2pi, que está sobre 1, 2 por 2pi, 4pi, sobre 3 por 1, 3, más 19 por 2pi, ¿verdad? 19 por 2pi también. Luego, el coseno de 118 pi sobre 3, por lo tanto, el coseno de 118 pi sobre 3 será igual al coseno de, bueno, y hemos encontrado que 118 pi sobre 3 es 4 pi sobre 3 más 19 por 2pi. Y tenemos entonces una expresión como esta. Una función periódica, en este caso esta función circular, de cierto número, 4 pi tercios, más un múltiplo natural, 19, del periodo, que el periodo de la función coseno es 2pi. ¿Y qué dice esto? Que yo me puedo olvidar de este múltiplo del periodo y quedamos nada más que con la función del primer número. O sea que esto es lo mismo que el coseno de 4 pi tercios. Esto sería lo mismo que el coseno de 4 pi tercios. Bueno, pues ahora sí podemos bregar con este número, ¿verdad? Porque ahora sí que es fácil yo determinar en qué cuadrante se encuentra el punto trigonométrico que le corresponde a ese número. Vamos a ver, ¿verdad? Bueno, pues mire, recuerde que ahora 2 pi tercios y 4 pi tercios, que es el que tengo aquí,
en términos de sextos, ¿verdad? Sería 6 entre 3 a 2 por 4, 8 pi sextos, ¿verdad? ¿En dónde caerá? Vamos a ver. 8 pi sextos es más de 3 pi sextos, ¿verdad? Que es hasta aquí. Es más de 6 pi sextos, pero es menos de 9 pi sextos, ¿verdad? Porque es 8 pi sextos, es menos de 9 pi sextos, pero es más de 6 pi sextos, así que el punto trigonométrico que le corresponde a 8 pi sextos está en el cuadrante 3, ¿verdad? Porque es más de 6 pi sextos, pero menos de 9 pi sextos, ¿verdad? Y eso es lo mismo que el 4 pi tercios, ¿verdad? Bien, vamos a poner que esto es igual a el 4 pi tercios, ¿verdad? 4 pi tercios lo cambiamos a sextos para poder tener una idea de dónde se encuentra en el círculo unitario, en qué cuadrante se encuentra en el círculo unitario, ¿verdad? Bueno, pues si está en el cuadrante 3 tenemos que buscar un número de referencia, y el número de referencia en el cuadrante 3 es el número que tenemos cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 3 menos pi. Esa es la fórmula de reducción para números cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3. O sea que será 4 pi tercios, que es ese número cuyo punto trigonométrico esté en el cuadrante 3 menos pi, que lo podemos cambiar a 3 pi sobre 3, ¿verdad que sí? Y 4 pi sobre 3 menos 3 pi sobre 3 da 1 pi sobre 3. Así que por lo tanto, el coseno de 4 pi sobre 3 en valor absoluto será el coseno del número de referencia, que es pi sobre 3. Y si usted va a la tabla pequeña, ¿verdad? Verá que el coseno de pi sobre 3 era 1/2, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto el coseno de 4 pi sobre 3 puede ser que sea ese medio o el negativo de él, porque su valor absoluto es 1/2. Pero en el cuadrante 3, ¿verdad?, el coseno es negativo. Recuerden que las que son positivas en el cuadrante C son la tangente y su recíproca, la cotangente. Así que el coseno de 4 pi tercios será este valor, pero negativo, ¿verdad que sí? Y recuerde que eso, el coseno de 4 pi tercios era lo mismo, mírenlo aquí, que el coseno de 118 pi sobre 3, que es lo que nos pedían, ¿verdad? Así que esto es lo mismo que el coseno de 118 pi sobre 3. Y ahí tendríamos la respuesta, ¿no? Negativo 1/2. Bien, ahí tenemos ese ejemplo. Fíjense en este cuarto ejemplo, en donde nos piden el coseno también, pero del número 60, ¿verdad que sí? Coseno del número 60. Bueno, ahí nos piden el coseno de un número que no es un múltiplo de los números cuyos puntos trigonométricos eran de los especiales, ¿verdad? No nos están pidiendo un múltiplo de 3 pi cuartos, donde pi cuartos era uno de los números cuyos puntos trigonométricos eran especiales, ¿verdad? Ni de pi tercios, ¿verdad? Un múltiplo de pi tercios, ¿verdad? Sino que es del 60. Pues para eso recuerden que tenemos la calculadora. La encendemos. Si tenía un valor, un resultado ahí, que lo tenía, cuando yo lo puse, le damos un clear, ¿verdad?, para que tener 0, y aparece con degree. Lo cambiamos de degree a radian, dándole a la tecla que dice DRG, recuerde, DRG, y entonces aparece el 0, pero con rad en vez de degree. ¿Ves? Bien, entonces metemos el número 60 y le damos a la tecla que dice coseno, que es esta que está aquí, mírela. Y nos dice que el coseno de 60 da negativo, vamos a escribirlo a 4 lugares decimales, negativo 0.9524. Negativo 0.9524. A 4 lugares decimales se quedan 4, porque después del 4 que aparece ahí viene un 1. No aumenta el 4 a 5, ¿ok? Bien, pues ya lo tenemos. Ese es el coseno de 60, ¿verdad que sí? Pero fíjese que ya tenemos el problema resuelto. ¿Qué pasaría si usted usa este método que está aquí? Pues mire, haríamos lo siguiente, ¿verdad? Tenemos que coger el número 60, que es el número al cual yo estoy tratando de buscarle el coseno, y dividirlo entre el periodo del coseno, y el periodo del coseno es 2pi, pero como ahora yo no estoy dando aquí el número en términos de múltiplos de pi, sino un número real cualquiera, ¿verdad?, lo dividimos entre el equivalente del periodo del coseno, que es 2pi, que es 6.28, ¿verdad?, porque 2 por pi, 2 por 3.14, 6.28. Dividimos entre 6.28. Y estimo que el 6.28 cabe en el 69 veces, ¿verdad?, porque 9 por 6 es 54, así que ese sería un buen estimado para ver cuántas veces cabe el 6.28 en 60.
Y de hecho 9 por 8 es 72, llevamos 7. 9 por 2 es 18 y 7 es 25, llevamos 2. Y 9 por 6 es 54 y 2, 56. Así que fíjense que 9 por 6.28 da 56.52. Si restamos eso de 60, esto nos va a dar 48, ¿verdad? 3.48, ¿verdad? Mírenlo a ver. 8 y 2 son 10, llevamos 1, 5 y 5 son 10, llevamos 1, 4 y 6 son 10, llevamos 1 y 5 son 6. Exactamente, 3.48. Por lo tanto, el coseno de 60 yo lo puedo escribir como el coseno de este residuo, recuerden, 3.48 más este número natural por el periodo que es 6.28, ¿verdad? Y por lo tanto, por este método, ¿verdad? Si yo tengo una función periódica, como lo es el coseno, de un número x más un múltiplo natural del periodo, que es 2pi o aproximadamente 6.28, me quedo nada más que con el valor, el coseno del primer número, ¿verdad? El coseno de la x, que en este caso es 3.48. Y esto, dicho sea de paso, esto es una aproximación, recuerden. Siempre que usamos la calculadora, lo que resulta es una aproximación, excepto en muy pocos casos, ¿verdad? Así que eso será el coseno de 3.48. ¿Y cuánto es eso? Pues ahora podemos usar la calculadora, si quiere. Espera que todavía podemos tenerlo por otro método. 3.48, mírelo aquí. Lo tenemos en rad, porque yo lo que hice fue que borré este resultado que lo tenía ahí y le doy al coseno. ¿Y qué me da el coseno? Negativo 0.94, ¿verdad? 33. Negativo 0.9433. Que fíjense que es aproximadamente igual al valor que obtuvimos de la otra manera, ¿verdad que sí? ¿Por qué da ya diferencia a nivel de las centésimas? Porque fíjense que aquí han habido unas cuantas aproximaciones, ¿verdad? Aquí no dábamos ninguna aproximación, pero aquí primero aproximábamos esto, ¿verdad? Después aproximábamos esto y finalmente aproximamos ese valor. Por eso queda distinto, pero fíjense que es más o menos lo mismo. Otra forma que usted puede tener es que una vez llegue aquí, ahora usted puede decir, bueno, pues ahora yo puedo decir, no usar la calculadora y decir, bueno, el punto trigonométrico de 3.48 ¿en qué cuadrante está? ¿Verdad? Porque ahora fíjense que con 60, para llegar al número 60, al punto trigonométrico que le corresponde al número 60, tenía que dar varias vueltas, porque fíjense que esto sería P de 0, recuerde que esto era P de 1.57, este claro es P de pi, es P de 3.14, este vimos que era el punto trigonométrico que correspondía aproximadamente a 4.71, estas son aproximaciones, perdónenme, aproximaciones, ¿verdad? Aproximaciones. Y este era aproximadamente el punto trigonométrico que correspondía a 6.28, porque 2 por 3.14 es 6.28, ¿verdad? O sea que fíjense, para yo caminar la distancia 60 y determinar el punto trigonométrico que corresponde a 60, tengo que, una vez llegaba a 6.28, tengo que dar unas cuantas vueltas más para completar la distancia 60, ¿verdad? Y ahora, pero fíjense que ahora, al yo hacer esta reducción, haciendo el uso de la propiedad de la periodicidad de la función circular coseno, me perdonan, yo puedo, ¿verdad?, determinar en qué cuadrante está el punto trigonométrico que correspondía a este que llegamos, ¿verdad?, 3.48. Pues mire, está, vamos a ver, es más de 1.57, es más de 3.14, pero menos de 4.71, está en el cuadrante 3. Está en el cuadrante 3, ¿verdad que sí? Así que por lo tanto, si voy a usar el número de referencia, el número de referencia en el cuadrante 3 está dado por el número cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3, que es ese número 3.48, cuyo punto trigonométrico está en el cuadrante 3, menos pi, que aquí lo cogemos ahora como 3.14, ¿verdad? Porque ahora no estamos usando el valor exacto pi, sino el valor aproximado pi, 3.14, ¿verdad? Y esto será, bueno, pues 3.48 menos 3.14, y eso era 0.34, ¿verdad que sí? 4 y 4, 8, 3 y 1, 4, exacto. Así que, por lo tanto, el valor absoluto del coseno del 3.48 será el valor del coseno del número de referencia 0.34, ¿verdad? Y ahora para esto, si uso la calculadora, ¿verdad? Y el coseno de 0.34, mírenlo aquí, damos un clear, pone 0 y se mantiene en radianes, porque no había apagado la calculadora, le pongo 0.34, y entonces le damos la tecla del coseno, y el coseno dice que da 0.9428, 0.94 negativo, ¿verdad?
punto 9438, ¿verdad? Porque es el valor absoluto del coseno de 3.48. Así que por lo tanto el coseno de 3.48 como su valor absoluto es 0.9438, pues será eso o el negativo de eso. Y como el coseno es negativo en el cuadrante 3, pues dará negativo 0.9438, ¿verdad? Y fíjense que es aproximadamente igual a los valores que obtuvimos previamente usando también la calculadora, pero aquí desde un principio, aquí desde que llegamos a el número X y aquí hasta que bajamos al número de referencia. ¿Okay? Fíjense que en los tres casos nos dio un valor más o menos el mismo. Y claro, la diferencia a nivel de, fíjense que aquí la diferencia es a nivel de 10 milésimas. Aquí la diferencia es a nivel de centésimas, ¿verdad? Es debido a las aproximaciones que hemos ido haciendo. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Ya prontito espero verlos en la lección número 89. Hasta entonces.